Recién llegados a la Jerusalén virtual, camino de la Jerusalén celestial. Que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías, cantó el salmista hebreo. Jerusalén de oro y cobre y luz, acabáis de oír en esa melodía sefardí, inspirada, curiosamente, en una nana vasca. Aquí veis un plano de cómo podía ser la ciudad en tiempos de Jesús de Nazaret, vista desde poniente. En primer término, extramuros, veis el lugar de la calavera, el Gólgota, donde fue crucificado, hoy en día dentro del Santo Sepulcro. Dominándolo todo, la explanada del templo, hoy en día explanada de las mezquitas. Al otro lado de la muralla, el Monte de los Olivos, camino de Jericó. Al pie de ese monte, el huerto de Getsemaní, o como dicen los ingleses, el jardín de Getsemaní. Es el lugar donde Jesús sudó sangre la noche en que fue arrestado. ¿Huerto? ¿Jardín? ¿Olivar? Seguramente se tratase de una almazara, una prensa o molino de aceite, como vais a escuchar. Al este de Jerusalén se recorta la oscura silueta del Monte de los Olivos. En el siglo I después de Cristo, el monte estaba cubierto de olivares, donde los evangelios nos dicen que Jesús y sus seguidores fueron tras su última cena juntos. Cuando los peregrinos iban a Jerusalén, la población de la ciudad se triplicaba. Pasaba de 50.000 a 150.000. Eso suponía que el espacio en la ciudad escaseaba. Los precios se ponían por las nubes y obreros pobres como Jesús de Nazaret no podían permitirse quedarse en la ciudad. Y por eso va y viene con regularidad al Monte de los Olivos. Desde la ciudad hay unas antiguas escalinatas que llevan al Monte de los Olivos. Usadas constantemente durante más de 2000 años. Es probable que Jesús subiera por estos mismos peldaños por última vez en esa fatídica noche. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy a orar». Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los especialistas coinciden en que los hechos que envuelven la agonía en el jardín de Jesús y su posterior detención tuvieron lugar en el Monte de los Olivos, pero donde exactamente ha sido durante mucho tiempo objeto de debate. La Iglesia de todas las naciones conserva una gran piedra considerada como el lugar donde Jesús hizo sus urgentes oraciones. Y un olivar cercano a menudo es señalado como el jardín de Getsemaní, donde Jesús fue detenido. Sin embargo, Joan Taylor cree que esta última tradición se basa en una mala interpretación de los evangelios. La idea de que Getsemaní era un jardín proviene de una refundición de dos tradiciones. Hay un jardín en el Evangelio de Juan, pero no hay un lugar llamado Getsemaní. Hay un lugar llamado Getsemaní en el Evangelio de Marcos, pero no hay un jardín. Y así lo que pasa en la tradición cristiana es que tienes jardín en Juan, Getsemaní en los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. Lo juntas y tienes jardín de Getsemaní. Puesto que la tradición que rodea a ese jardín solo se remonta a la Edad Media, la doctora Taylor propone que sería un mejor argumento proponer que la gruta de Getsemaní es el auténtico lugar de la detención de Jesús. En esa época del año, en primavera, hace mucho frío en Jerusalén, así que es muy poco probable que se durmieran al pie de unos olivos. Por eso creo que estaban en una especie de refugio. Se podría decir que estaban en una tienda, pero bueno, Getsemaní significa prensa de aceite. Así que, ¿por qué no estaban en una prensa de aceite? Habría sido de lo más normal que la gente acampara en esa cueva que no se estaba usando para prensar en ese momento. Las excavaciones emprendidas por los franciscanos en 1956 parecen apoyar la teoría de que la gruta era una prensa de aceite en tiempos de Jesús y puede haber sido el lugar donde lo detuvieron.
Encontraron canales de agua en la cueva de Getsemaní. Hallaron una especie de agujero en un muro al fondo de la cueva que habría sido perfectamente apropiado para encajar la viga de una prensa de aceite. Atrapado en estos fríos muros de piedra, Jesús no habría tenido forma de evitar a la multitud que fue a por él, ni su incierto futuro.